Los mockups son elementos gráficos que le pueden agregar un gran valor estético a cualquier publicidad, a cualquier producto, a cualquier anuncio. Hoy vamos a aprender cómo hacer un mockup de una caja en Photoshop. Comencemos. Bueno, y aquí estamos en la interfaz de Photoshop. Esto es lo que vamos a tratar de replicar. Este mockup lo hice yo y les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, lo primero, vamos a abrir un documento nuevo. Las dimensiones recomendadas, o en mi caso las que yo prefiero, son de 1000 por 1000 de ancho por 1000 de alto. Aquí no importa la orientación porque obviamente es un cuadrado, entonces no importa. Yo utilizo una resolución alta de 300 como si lo fuéramos a imprimir, pues para tener la posibilidad de tener un diseño en alta calidad para que podamos usarlo en impresión, y si deseamos utilizarlo en pantallas, pues lo podemos guardar después con una resolución más baja, cosa que es muy favorable. Entonces mejor es hacerlo con una buena resolución, hacer un diseño grande, porque después podemos escalarlo a un tamaño más pequeño y no vamos a perder calidad. Entonces aquí digo crear. Bien, y aquí estamos en nuestra área de trabajo o Canvas. Lo primero que vamos a hacer es crear una capa nueva. Oprimimos este botón acá, se crea nuestra nueva capa y vamos a crear un rectángulo que va a ser la primera cara del mockup, la cara frontal. Para crear el rectángulo yo utilizo la herramienta de selección y creamos un rectángulo un poco más alto que ancho. Una vez tenemos creado o seleccionada el área, vamos a rellenarla de negro. Para eso doy clic acá y vemos que el color frontal me cambia a negro, y con las teclas Alt, deshacer o Backspace relleno la selección con el color que tenemos aquí en la parte frontal, en este caso negro, y listo. Entonces deseleccionamos esto con las teclas Control D. Una vez tenemos el rectángulo creado, nos ubicamos sobre la capa y con el clic derecho vamos a convertirlo a objeto inteligente. ¿Qué es un objeto inteligente? Un objeto inteligente es como un archivo o un proyecto paralelo al proyecto principal que me va a permitir trabajar como un proyecto alterno esta capa, de tal manera que todas las modificaciones o alteraciones que yo le haga a este nuevo proyecto alterno se van a ver reflejadas en este proyecto principal, sin importar la forma que yo tenga acá. Cualquier cambio que yo le haga acá se va a ver reflejado acá. Eso es lo que hace un objeto inteligente y lo vamos a ver. Más adelante lo van a entender mejor. Listo, entonces tenemos creado el rectángulo. Vamos a darle perspectiva a esta cara. Para eso, ubicado sobre la capa, nos vamos al menú de edición, transformar y perspectiva. Una vez nos aparecen los nodos, arrastramos el nodo de la esquina superior izquierda un poco, más o menos así, y listo. Ya con eso tenemos la perspectiva, damos Enter y nos queda la perspectiva del rectángulo. Ahora vamos a crear la cara lateral de nuestro mockup. Entonces yo quiero que quede debajo de esta, entonces para eso me ubico en el background y doy clic acá, creo una capa, una nueva capa que me va a quedar debajo de la capa frontal o
de la cara frontal de nuestro mockup. Estando sobre esta capa, voy a hacer el mismo procedimiento con la herramienta de selección. Voy a ubicarme, voy a acercarme un poquito más. Voy a ubicarme en la esquina de nuestro rectángulo, arrastro, tratando de que coincidan las dos esquinas. Aquí Photoshop nos indica el momento en que coinciden y listo. Arrastro hacia la derecha y suelto. Para rellenar lo mismo, verifico que el color frontal sea negro y con las teclas Alt, Backspace o deshacer, relleno el área seleccionada. Deselecciono esto con Control D. Aquí podemos notar que no me están coincidiendo las dos esquinas, entonces para solucionar eso simplemente me ubico o verifico que esté ubicado sobre la capa que necesito modificar y con las teclas Control T puedo subir esta línea así y listo, le doy Enter y ahora sí coinciden las dos esquinas. Una vez que tengo el rectángulo terminado, me ubico sobre la capa, doy clic derecho y lo convierto en objeto inteligente. De ahora en adelante, cualquier modificación que vayamos a hacer, la hacemos sobre el objeto inteligente y no sobre el proyecto. Para acceder al objeto inteligente, me ubico sobre la capa. En este caso vamos a modificar esta de acá. Me ubico sobre la capa y doy doble clic. Aquí vemos que me aparece un nuevo proyecto. Este es donde estamos trabajando y este es el nuevo proyecto alternativo que tiene el rectángulo original, que creamos de la cara frontal de nuestro mockup. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es, como vimos en nuestro diseño que vamos a tratar de replicar, tenemos una base de un color fucsia. Entonces vamos a hacer esa base. Para eso de nuevo utilizo la herramienta de selección, creo una nueva capa primero, y con la herramienta de selección voy a seleccionar el área que va a ir rellena del color fucsia. Una vez que tengo seleccionada el área, voy a cambiar el color frontal que tengo acá dando doble clic y seleccionando, es como más o menos este color, damos OK y rellenamos con Alt Backspace o deshacer o la tecla de borrar. Listo, entonces nos quedó ya la parte inferior de la caja del mockup. Para que este cambio se nos vea reflejado en el otro archivo, tenemos que guardar con Control S. Ya nos queda guardado el cambio, vamos a verificar y aquí lo tenemos, pero ya con las características de este proyecto, con perspectiva, la misma perspectiva que tenía el proyecto inicialmente. Me acabo de dar cuenta que aquí nos hizo falta agregarle perspectiva a esta cara. Entonces nos ubicamos sobre esta capa, vamos a edición, transformar, perspectiva, y en este caso vamos a mover el nodo de la esquina superior derecha hacia abajo. Creo que así está bien y damos Enter. Listo. Entonces ahora vamos a hacer la parte inferior de esta cara de la caja. Para eso damos doble clic y vemos que aquí tenemos el rectángulo
original que hicimos inicialmente. Vamos a hacer el mismo procedimiento anterior. No, en este caso no. Voy a traer de este objeto inteligente, voy a traer esta capa y la voy a mover hasta acá para que nos coincidan las dimensiones. Entonces simplemente me paro sobre la capa, la arrastro y la traigo acá. Listo. Verifico que esté correctamente ubicada con la herramienta de selección. Me paro sobre ella y con las flechas puedo mover. Listo. Aquí vemos que se nos pasó un poquito, entonces vamos a tapar esa línea, no nos puede salir, que quede exactamente alineada con el borde. Bajamos y listo, creo que ahí está bien. Verificamos entonces si coinciden. Con control S guardamos, nos vamos al proyecto original y listo. Vemos que coinciden perfectamente las dos caras. Listo, ahora vamos a agregarle el texto a esta cara, ¿o no? Primero, vamos a ver. Vemos que esto tiene una textura, la parte negra tiene una textura. Listo, entonces vamos a agregarle la textura también. Nos ubicamos sobre el objeto inteligente de la cara frontal. Y yo en este caso ya tenía seleccionada esta textura como un tatuaje. Simplemente me ubico sobre ella y la arrastro y la llevo hacia el objeto inteligente de la cara frontal y la suelto ahí. Para escalarlo o cambiar las dimensiones lo podemos hacer con control T. Vemos que la imagen es muchísimo más grande que nuestro objeto inteligente, entonces simplemente arrastramos y la ubicamos de tal forma que coincida con los bordes que necesitamos. Algo así. Podemos ubicarla debajo, yo preferiría ubicar esta capa debajo de la parte inferior para que no nos vaya a quedar ningún error si nos pasamos aquí con las dimensiones. Es mejor que nos pasemos un poquito para que quede perfecto. Listo, lo movemos hacia acá para... Ustedes ubican la imagen que hayan conseguido de tal forma que quede lo mejor posible. Esta imagen veo que tiene acá como un corte que no me gusta, entonces simplemente aumento el tamaño un poco y lo muevo así. Listo, doy enter y así me gusta mucho más. Listo, guardo con control S y voy a verificar que el cambio se vea reflejado en la caja, en el mockup. Muy bien, aquí lo tenemos. Hacemos exactamente lo mismo para el siguiente mockup, la cara lateral. Arrastramos de aquí del objeto inteligente frontal y lo movemos al objeto inteligente lateral. Aquí podemos ubicarlo con la herramienta de selección. Lo movemos como deseemos. Yo creo que esta forma está bien. Guardamos con control S y verificamos que nuestra caja ya se encuentre. ¿Qué pasó acá? Ya sé qué pasó. Nuestra imagen de textura la tenemos por encima de la capa inferior, entonces tenemos que moverla acá, la movemos y la pasamos debajo de la parte inferior
y listo, así nos debe quedar ya bien. Guardamos con control S y verificamos. Perfecto. Listo, esto está bastante oscuro, entonces vamos a graduarle la opacidad. Podemos graduarle la opacidad o, porque en este caso el fondo es negro, si le graduamos la opacidad o le bajamos la opacidad a esta capa de la textura, pues vamos a tener, vamos a ver que los blancos se empiezan a desvanecer un poco y a volverse grises. Es una forma más sencilla, yo creo, de hacer que se vea muy tenue las formas blancas. Creo que con 15 o de pronto 10 de opacidad es suficiente. Dejémosla en 8. 8 de opacidad. Listo. Guardamos, control S. Nos dirigimos al otro objeto inteligente. Seleccionamos la capa y hacemos lo mismo. Le ponemos 8 de opacidad. Listo. Y verificamos, control S. Verificamos que los cambios se hayan guardado. Listo. Perfecto. Vamos a hacer ahora el texto que está sobre la caja en el diseño original. Aquí tenemos que dice Best Box Mockup. Eso es lo que queremos escribirle acá. Entonces nos vamos sobre el objeto inteligente original. Vamos a agregarle el texto con la herramienta aquí, texto. Damos clic ahí, damos clic sobre el objeto inteligente y vemos que se nos crea de inmediato una capa, una nueva capa. Lo que pasa es que está muy grande. Control T. Vamos a disminuirlo, mantenemos oprimido. Arrastramos simplemente, no oprimimos con el Shift. Para la nueva versión de Photoshop o de pronto para la configuración que ustedes tengan, no es necesario o es necesario que mantengan oprimido Shift si quieren que se mantengan las proporciones mientras van arrastrando. En mi caso, por las configuraciones que yo tengo o por la versión que tengo de Photoshop, no es necesario, simplemente arrastro. Ustedes verifican qué es lo que les sirve a ustedes. Listo, entonces tengo este texto, vamos a cambiarlo por, vamos a poner aquí la palabra best, mayúscula. La ubicamos en el centro, aquí nos aparece una línea que nos indica que ese es el centro. Listo. Podemos duplicar esta capa. Nos ubicamos sobre ella y tecleamos control J y nos aparece una copia de la capa. Con la herramienta de selección movemos esto hacia arriba. Listo, ahí la tenemos centrada y aquí vamos a escribirle también, a cambiar el texto, perdón, por y vamos a disminuirle el tamaño. Lo pueden hacer acá o lo pueden hacer desde acá. Oh. 8. Creo que 6 está bien y
Aquí le cambiamos la característica a esta letra. Vamos a poner una regular para que nos quede más delgada. Y lo movemos hacia el centro. Y listo. Que así está bien. Si no estoy mal, en el diseño original tenemos una línea aquí dividiendo. Es así. Entonces vamos a crear esa línea. Yo para eso utilizo esta herramienta de línea, y simplemente doy clic en un lado, deslizo hasta el otro, y aquí cambio los colores. El color de relleno lo paso a blanco y listo. Cuando tenemos ya el texto o lo que queremos ponerle a la cara frontal de nuestra mockup, simplemente damos control S, tecleamos control S, y vamos a ver que los cambios se van a ver reflejados en el mockup. Podemos cambiarle también, si queremos, el tamaño. Luego que está como pequeño todo. Entonces para esto selecciono todo el texto, las 3 capas, de control T, y así podemos modificar el tamaño de las 3 capas a la vez. Damos enter, listo, control S, y vemos que aquí también cambia el tamaño y ya se encuentra mucho más acorde con el tamaño del mockup. Se ve un poco plana la imagen, y es porque no le estamos aplicando las luces y sombras que debería tener en un ambiente real. Y vamos a oscurecer esta parte lateral. Entonces para eso nos vamos al objeto inteligente de la cara lateral, añadimos una nueva capa que quede sobre todo, sobre las demás capas, y vamos a rellenarla de negro. Cambiamos el color aquí de negro y simplemente tecleamos Alt y Backspace. Vemos que se nos rellena todo el espacio de negro, y aquí vamos a poner una luz dura y vamos a cambiarle la opacidad. Yo creo que así. Verificamos a ver qué tal nos quedó. Control S, vamos al objeto original y vemos que ya hay un cambio radical en el realismo de esta imagen. Para darle un poco más de realismo, vamos a darle un efecto de luz entrando por esta zona, por este lado. Y para eso nos vamos entonces a nuestro objeto inteligente de la cara frontal. Vamos a agrupar todas las capas que tenemos acá, todos los elementos. Seleccionamos todos y agrupamos con este botón de acá. Listo. Sobre este grupo de capas vamos a crear una capa nueva y la vamos a rellenar de color blanco. El blanco en este caso se encuentra en la parte de atrás, y para rellenar una capa con el color que se encuentra atrás, color secundario, lo hacemos con los comandos Control y Backspace, o Control y deshacer. Listo, entonces tenemos esta capa blanca. Vamos a aplicarle un filtro de luz suave
Yo sé que esto no se llama filtro, esto se llama modo de fusión. Modo de fusión. Listo, le aplicamos el modo de fusión suave, luz suave. Y ahora vamos a ponerle una máscara de capa invertida o oscura. Para eso seleccionamos la capa, nos vamos a este botón de máscara de capa, presionamos la tecla Alt y damos clic. Vemos que la capa nos aparece en color negro, ocultándonos el efecto que acabamos de poner. Para hacerlo visible solamente de un lado, entonces vamos a modificar esta máscara de capa con un degradado. Vamos a la herramienta de degradado, esta acá, verificamos que esté de blanco a negro y un contorno radial, con contorno radial. Simplemente arrastramos el mouse o el puntero de la esquina de una esquina hacia la otra y vemos inmediatamente como esta zona se ve más clara que esta. Guardamos con control S y verificamos que se vea. Es algo tenue, algo sencillo, pero le da un toque más realista. El siguiente detalle de realismo que le podemos agregar, como vemos acá, es esta sombra. Rápidamente les voy a mostrar acá una forma sencilla de hacerlo. En el proyecto principal, no en los objetos inteligentes, vamos a crear una capa nueva, pero la vamos a ubicar debajo de las dos objetos inteligentes con la herramienta de lazo poligonal. Voy a trazar más o menos la trayectoria que tendría una sombra si tengo la luz viniendo de aquel lado. Sería algo así. Las sombras varían mucho porque dependen de todo el entorno y todas las luces que tengamos en el estudio o en la zona donde estemos trabajando. Entonces, una vez tenemos esto así seleccionado, vamos con la herramienta de pincel, con un pincel suave como este y con una opacidad baja, por ahí de 10 o 15, 10 yo creo que está bien. Verificamos que el color seleccionado sea el negro, adecuamos el tamaño del pincel con la tecla de corchete, agrandamos el pincel, el tamaño, y simplemente vamos dibujando de tal forma que lo más oscuro quede cercano a nuestro mockup, y a medida que se va alejando pues se va volviendo más claro. Entonces, disminuimos el tamaño del pincel, lo aumentamos según lo que necesitemos, deseleccionamos esto con control D y ahora vamos a aplicarle un efecto de blur o bueno, aquí les voy a poner cómo se dice en español. Nos vamos a efectos o filtro, perdón, filtro, blur, y vamos a utilizar un efecto de movimiento acá. Vemos como inmediatamente cambia, se ve mucho más real. Vamos a disminuir la distancia, yo creo que así está bien.
en 19. Aquí podemos variar el ángulo, que tengo un ángulo de menos 25, ustedes pueden jugar con este también. Entonces damos OK y para desvanecer un poco más este lado de la sombra vamos a crear una capa, una máscara de capa, perdón. Damos clic acá y con la misma herramienta de pincel y el color negro vamos a borrar o a ocultar lo que no queremos que se nos vea de este lado. Aumentamos la opacidad un poco y ahí vemos que se nos va borrando. Cuadramos el tamaño que necesitemos y listo. Y por último le cuadramos aquí la opacidad a toda la sombra. Yo creo que así estaría bien. Entonces les recomiendo que vean el video de cómo crear un background o un fondo infinito para los mockups, para que quede muchísimo más real. Bueno, creativos, esta es la forma que yo utilizo para hacer mockups en Photoshop. Espero que la hayan encontrado fácil, práctica, sencilla. Deben haber muchísimas más. Ustedes saben que Photoshop es una herramienta extremadamente poderosa que te brinda múltiples posibilidades para llegar a un mismo punto. También existen otras alternativas como plataformas que te dan la posibilidad de simplemente subir las fotos que tú quieras poner en un mockup, escoger el color del mockup, el color de la caja, de la lata, del libro, de lo que quieras, hay hasta acá para camisetas, y ya descargas la imagen y tienes un mockup espectacular en cuestión de minutos. Yo utilizo una que se llama Placeit, es muy buena. Si quieres te dejo el link abajo en la descripción del video para que puedas probarla. Y eso es todo por hoy, espero que les haya gustado mucho. Si es así, por favor denle like al video y no olviden suscribirse a mi canal para más videos como este. Nos vemos.